bienvenidos al webinar sobre FP Dual que estamos organizando desde la Fundación Bertelsmann con la colaboración de la Confederación de Padres y Madres COFAPA, que es una confederación de 7 federaciones de padres y madres de todo el territorio español. Mi nombre es Marc de Semir, soy el director de comunicación de la Fundación Bertelsmann y de la Alianza para la Formación Profesional, y es un placer para mí tenerles hoy en este webinar que hemos organizado en esta situación totalmente excepcional que estamos viviendo de confinamiento y de alerta sanitaria y durante la cual hemos creído conveniente dar información y ofrecer una ventana, nunca mejor dicho, al conocimiento y al reconocimiento de la formación profesional dual, una modalidad educativa muy reciente en España, desde el 2012, y de la cual esperemos que hoy puedan tener un mejor conocimiento sobre sus características y los beneficios, sobre todo para jóvenes y especialmente hoy también para padres y madres, que es en principio el público prioritario que estamos buscando en este tiempo tan convulso que estamos viviendo. Además, estamos entrando en un periodo en el cual los jóvenes, muchos jóvenes, van a tener que tomar decisiones importantes en su vida a nivel académico y van a poder tomar decisiones alrededor de sus inscripciones y prescripciones y matrículas a nivel formal educativo a partir de estos meses, las semanas que vienen, y creíamos que era un momento idóneo para poder interactuar con nuestros públicos, estas familias, estos jóvenes. Hoy tengo el placer de poder presentar a Almudena Díaz, que es asesora técnica de la Alianza para la Formación Profesional Dual y además es trabajadora social y educadora social desde el 2010. Ha trabajado en entidades públicas y privadas de apoyo a la infancia y a la juventud como Save the Children y IESEC. Y además ahora compagina su tarea como asesora técnica de la Alianza para la Formación Profesional Dual en Andalucía, y su acento lo veréis que no engaña. Lo compagina también como formadora en temas de responsabilidad social corporativa para la intervención social. Ahora le doy paso, pero antes, a nivel formal, simplemente decirles dos cosas. Una, que en el cajoncito este de la derecha tienen la opción de hacer preguntas que contestaremos al acabar la sesión de 20-25 minutos de Almudena, y informarles que si todo va bien, porque es la primera vez que lo hacemos, vamos a ir lanzando unos sondeos que deberían ir contestando si quieren, y al final, o en función de cómo vaya, al final también de la charla y antes de las preguntas daremos los resultados del sondeo. Nada más por mi parte, muchísimas gracias en nombre de la Fundación Bertelsmann y de COFAP y de la propia Alianza, COFAPA, perdón, y de la propia Alianza. Bienvenidos, y Almudena, la pantalla es tuya. Buenas tardes. Muchas Hola, gracias, Marc, por la Almudena. presentación. Te dejo con la audiencia. Perfecto. Bueno, voy a explicar brevemente en qué consistirá la webinar de hoy. Voy a hablar un poco de qué es la FP Dual en general. Voy a explicar qué ventajas tiene la FP Dual para la gente joven. Y finalmente, pues contaré cómo se accede a cursar la modalidad de FP Dual. La formación profesional dual es una modalidad de formación, y al igual que tenemos la modalidad semipresencial, tenemos la modalidad online, pues tenemos una modalidad que es la modalidad de formación profesional dual. Esta modalidad tiene la característica que, vamos, ¿se está viendo correctamente el PowerPoint? ¿Sí? Vale, perfecto. Esta modalidad lo que tiene de característico es que tanto la empresa como el centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno. Normalmente en la formación profesional tradicional, obviamente los alumnos tienen 3 meses de prácticas antes de terminar sus estudios, pero en este caso, en la FP Dual, aparte de contar con esos 3 meses de prácticas, se hace una formación en la empresa antes de llegar a ese periodo de práctica en la empresa. Por tanto, el tiempo en que el alumno está practicando en la empresa y su experiencia profesional es más amplia. Esa es la gran diferencia
entre la formación profesional dual y la formación profesional tradicional, que es la que está más extendida. Realmente, esta modalidad de formación está muy extendida y es muy conocida y tiene una larga tradición en países como Alemania, como Suiza, y más o menos los nórdicos suelen ser los que más experiencia tienen. Nosotros aquí en España comenzamos con esta modalidad en el año 2012 a través de un Real Decreto y actualmente solo un 4% de los estudiantes cursan esta modalidad. Por tanto, es vital nuestro trabajo, el trabajo que hacemos desde la Alianza, el trabajo que hacen las administraciones públicas para potenciar que ese número de estudiantes de formación profesional dual pues continúe creciendo en España. Esta modalidad de formación tiene muchas ventajas para la gente joven. Por eso no para de crecer el número de estudiantes que eligen esta forma de conseguir su titulación y esperamos que en el futuro pues siga creciendo. La primera ventaja es que el alumno, nosotros en el contexto de formación profesional dual utilizamos la palabra aprendiz. El aprendiz experimenta en un contexto de trabajo real. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, en un ciclo de formación profesional industrial, pues el alumno tiene acceso a formarse con maquinaria que en condiciones normales pues no puede encontrar en el centro educativo, porque los centros educativos no tienen presupuesto para invertir tantísimo en maquinaria. Entonces, pues, por ejemplo, pueden acceder a todo tipo de maquinaria, de fábricas que son carísimas y que si no fuera formándose en una empresa, pues no tendrían esa accesibilidad para utilizarla. Por ejemplo, se me ocurre el caso de un chaval que estaba con nosotros como embajador de FP Dual en la Alianza. Él pues tenía mucho interés en montar su propio taller de automóviles y entonces él prefirió, a pesar de tener posibilidad de entrar en la carrera universitaria, pues él prefirió estudiar un ciclo de dual del ciclo superior de automoción para coger más experiencia en un contexto real de trabajo y esa experiencia después utilizarla para montar su propio taller. Eso efectivamente es mucho más eficaz porque si alguien quiere montar su propia empresa, pues necesita más tiempo de experiencia en el sector y utilizó pues la formación profesional dual para llegar a esa experiencia. Otra segunda ventaja es recibir una formación orientada a la realidad del sector profesional que ha escogido el joven. Hoy en día, como hay bastante falta de información sobre los diferentes sectores que podemos trabajar, pues muchas veces la gente joven escoge sus profesiones con una imagen estereotipada de cierta profesión. Y la FP Dual facilita que la gente joven conozca de verdad cómo es el sector profesional que ha escogido a estudiar. Un ejemplo, pues, por ejemplo, el sector de la hostelería, ¿no? Tiene pues, unos horarios más complicados, los fines de semana y tal, pues a través de la FP Dual, el alumno, pues nosotros le llamamos aprendiz, el aprendiz pues puede experimentar si realmente le gusta cómo funciona de verdad el sector de la hostelería o es que a lo mejor es la imagen que tiene en su cabeza, ¿no? Porque es la imagen que ha visto en MasterChef o ha visto en cualquier programa de televisión, ¿no? Ahí realmente el aprendiz pues puede experimentar qué es qué es la realidad de la profesión que ha escogido. Y eso la FP Dual pues lo facilita mucho. Otros casos, por ejemplo, lo tenemos con, pues, por ejemplo, con educación infantil, pues lo mismo. Hay muchas personas mucha gente joven que le gustan mucho los niños, pues realmente ahí puede ver si es que de verdad se siente preparado para atender pues a 30 niños pequeñitos que estén bajo su responsabilidad. La tercera ventaja es recibir una remuneración. Los alumnos que cursan la modalidad de FP Dual pueden recibir una remuneración. En la mayoría de las comunidades autónomas es obligatorio, en una pequeña minoría de comunidades no lo es. Nosotros en la Alianza trabajamos para que todas las empresas remuneren a sus alumnos, a sus aprendices, y esta remuneración tiene un poder simbólico muy grande
porque lo que hace es que el alumno se motive más y se comprometa más con la empresa. A pesar de ser, por ejemplo, una pequeña cuantía que simplemente le cubra el transporte, pues esa pequeña cantidad para ese aprendiz ya supone una diferencia. Y esa remuneración pues le motiva a seguir adelante con sus estudios. Luego tenemos otra ventaja, que es que encontramos que hay mejores perspectivas de trabajo de ser contratado en la empresa donde el alumno hace su formación. Aquí ocurre porque muchas empresas que entran para participar en proyectos de FP Dual, pues buscan crear una cantera de futuros trabajadores para su empresa. Entonces, el alumno que entra en Dual no solamente desarrolla esas competencias transversales que va a facilitar su empleabilidad en el futuro, sino que además ya empieza a trabajar con otros compañeros, empieza a tener pues cierta exigencia, ¿no? de una persona, de un tutor laboral que le está exigiendo aprender unos determinados conocimientos, y entonces eso facilita mucho que los alumnos se queden luego trabajando en la empresa donde se han formado, ya sea en cuanto terminen sus estudios o incluso en un futuro. A lo mejor la empresa no puede contratar en ese momento, pero a lo mejor en un futuro pues sí lo puede hacer. Y además, aparte de estas mejoras de empleabilidad en la propia empresa donde se forma, los aprendices mejoran su empleabilidad porque desarrollan una serie de competencias transversales que son las que más solicita el mercado de trabajo, ¿no? Y que los centros educativos pues no tienen posibilidad de desarrollar esas competencias. El trabajo en equipo, la buena comunicación, el saber estar, la responsabilidad, la resolución de problemas, todas esas competencias los aprendices de FP Dual empiezan ya a desarrollarlas desde su momento de formación. Pero eso no le exime de parar de formarse, sino que si el alumno o alumna quiere seguir su formación, puede terminar su ciclo de FP Dual y después seguir estudiando en un futuro, pues otro título, otro ciclo o una carrera, ¿no? El caso, por ejemplo, que tuvimos de una chica que se quedó embarazada cuando estaba en bachillerato. Y bueno, pues eso cambió totalmente su perspectiva de futuro, porque en principio pensaba estudiar en la universidad, y al tener al bebé pues decidió estudiar un ciclo de FP Dual, del ciclo superior de gestión de ventas y espacios comerciales, y, y bueno, pues empezó ya a formarse en la empresa, a recibir una pequeña remuneración por ello, y después de terminar su formación pues fue contratada. Y actualmente, pues además decidió seguir estudiando la carrera de psicología, y de hecho actualmente trabaja en esa empresa donde se formó y además estudia la carrera de psicología a distancia. Entonces, a pesar de que la FP Dual aumente la empleabilidad de los jóvenes, eso no quiere decir que se corten las alas, sino que quiere decir que van a tener 2 años de experiencia profesional en su currículum en vez de 3 meses, como en una formación profesional tradicional. Tienen esa experiencia, lo tienen reflejado en su currículum, pero pues también pueden seguir estudiando si quieren, porque el título es el mismo, o sea, tiene la misma validez que un ciclo tradicional de FP. Luego, la última ventaja que queremos señalar es que aumenta la motivación por el aprendizaje. Este es un aspecto muy importante de la formación profesional dual, porque encontramos que hay muchos alumnos que tienen dificultades para adaptarse al sistema educativo como lo tenemos planteado hoy en día, alumnos que les cuesta estar quietos en un pupitre, alumnos que necesitan un tipo de formación más práctica, un tipo de formación que reconozca un poco unas habilidades que no son las lógicas matemáticas, sino otro tipo de habilidades. Bueno, y estos alumnos pues suelen tener a veces experiencias muy negativas en los centros educativos y se deriva en trastornos de conducta, en absentismo, etcétera. Bueno, pues estos alumnos pueden ser rescatados, ¿no?, entre comillas, por ciclos de FP Dual, porque son ciclos donde el alumno efectivamente se va a formar también en un centro educativo, pero a la vez se va a formar en la empresa. Entonces, puede poner
en juego habilidades suyas que a lo mejor el centro educativo pues no ha podido reconocer y no ha podido utilizar. Y entonces aumenta bastante su autoestima y aumenta la motivación por terminar sus estudios. Nosotros tenemos, de hecho, varios casos así, tanto en FP básica como en ciclos medios y hasta en ciclos superiores de chicos y chicas que si no hubiera sido por haber entrado a cursar una FP dual, pues difícilmente hubieran conseguido tener una titulación, porque no se veían terminando sus estudios en un centro educativo, tenían dificultades para ello. Pues muchas veces se rescatan a través de ciclos de FP dual. Para terminar, me gustaría hablar de cómo se puede acceder a las especialidades de FP dual. ¿Se ve por aquí mi cursor? Vale, pues los alumnos primero necesitan tener la secundaria. No todos los alumnos y alumnas pueden sacarse la titulación de la ESO, tienen dificultades. En ese caso, a los alumnos y a las alumnas se les facilita que puedan sacarse una FP profesional básica. Yo me consta de que la FP dual básica dual no está en todas las comunidades autónomas. Nosotros en Andalucía sí tenemos opción de FP dual básica. Sé que en otros sitios no, pero igualmente lo voy a explicar, porque cuando tienen los alumnos la secundaria, tienen la opción efectivamente de terminar la ESO y poder acceder al ciclo de grado medio, o si no pueden terminarlo por la cuestión que sea, se les da la opción también de hacer una FP básica. En este caso, existen en algunas circunstancias, existe la posibilidad de cursarla en dual. Si el alumno termina secundaria, pues podrá entrar en un título de FP tradicional y también en un título de FP dual. Existen de todo tipo, de todas las especialidades. Eso a través de la secundaria. Vamos a imaginar que el alumno ha terminado secundaria y ha hecho bachillerato. Bueno, pues desde bachillerato puede acceder a la FP superior, la FP tradicional superior y la FP dual superior. Puede acceder perfectamente desde bachillerato. Y al igual que si, por ejemplo, el alumno ha terminado la ESO y ha estudiado un ciclo de grado medio, pues si lo aprueba, puede también optar a estudiar una FP superior. De esta forma, del ciclo superior se le puede acceder tanto del bachillerato desde el ciclo medio. Y desde aquí, imaginaros que el alumno termina pues, su titulación superior en dual o en FP tradicional. Pues desde aquí ya puede también tirar desde la universidad o puede directamente incorporarse al mercado laboral. Me gustaría también explicar un poquito qué diferencias hay entre la FP dual y la FP tradicional. La FP tradicional es la que más se conoce, la mayoría de los alumnos en la que estudian, los que han elegido estudiar una FP. En primer lugar, la diferencia es la diferencia de empleabilidad. En FP dual tenemos actualmente una empleabilidad del 80% respecto a un 45% que tiene la FP tradicional. Antes he explicado un poco por qué. Por ese desarrollo de las competencias transversales y por lo que abre la perspectiva, el hecho de formarse en una empresa. Luego, el del currículum no es lo mismo, obviamente, tener 3 meses de prácticas en una empresa que 2 años de experiencia en una empresa. Entonces, obviamente, los currículum están mucho más completos, el de los alumnos que salen de la FP dual, de los que salen de la FP tradicional. Tienen la posibilidad de tener la alta en seguridad social y ser remunerados. Eso en la FP tradicional no es posible porque la FP tradicional cuenta sus 3 meses de prácticas de empresa y esas prácticas no pueden ser remuneradas, pero la FP dual sí puede ser remunerada. Entonces, ahí hay una diferencia también. Como he explicado antes, se desarrollan las competencias transversales mucho más en la FP dual que en la FP tradicional. Esto ocurre porque el nivel de exigencia es mayor, los alumnos tienen que estar desarrollando su formación tanto en el centro educativo como en la empresa y eso hace que se tengan que espabilar bastante y bueno, y todo el tiempo que están en ese contexto real de trabajo,
pues hace que tengan que desarrollar mucho más las competencias transversales. Pero eso tiene una parte positiva, ¿no? Aparte del sobreesfuerzo que tiene para los alumnos, también nos dicen bastante los estudiantes de FP Dual y ex estudiantes que les ha ayudado mucho a mejorar la autoestima, porque han visto de lo que son capaces. Incluso aunque no se traten de alumnos que tienen problemas con el sistema educativo en general, incluso alumnos que les gusta estudiar y sacan buenas notas, pues ven reforzado su autoestima cuando hacen una formación profesional dual, porque ven hasta dónde pueden llegar, ven cómo sus aprendizajes y su tiempo y sus conocimientos generan también valor para las empresas. Y eso pues les facilita bastante sentirse bien. Y bueno, finalmente, el mayor conocimiento del sector profesional. La FP tradicional en España es estupenda, nosotros no decimos para nada lo contrario, es muy buena, pero la FP dual incrementa ese conocimiento de la realidad, incrementa el conocimiento del sector profesional donde el alumno se está desarrollando. Y eso pues siempre es un plus en la formación y a la hora de buscar un trabajo después de esa formación. Bueno, pues si hay cualquier duda, tenemos tiempo ahora. Muy bien, Almudena. Contestamos a esta pregunta, última pregunta que hacemos en el sondeo. Disculpar porque es la primera vez que lo probamos y igual se han pisado la encuesta con la visión de las slides. Mil disculpas. Éramos primerizos, perdónenos y lo haremos mejor la próxima vez porque así sabremos cómo va. Hay que probar las cosas antes. Almudena, a ver, está votando la gente en esta última pregunta y ha votado el 63%. Yo creo que, Lina, ya podemos cerrarla, ¿no? Mil gracias. Oye, fantástico. Si acaso deja de compartir. Bueno, no sé, depende. Igual quieres compartir. Hay una primera pregunta muy directa. ¿Perdona? Sí. Hay una primera pregunta que creo es fácil de contestar. Te la hago y nos la ha hecho, a ver si veo las preguntas aquí. ¿Dónde están? Mostrar las preguntas. Disculpa, que estoy jugando con la aplicación esta. ¿Puedes dejar de compartir de momento a ver si nos vemos más grande? Y a ver si encuentro las preguntas también. Pues se me han ido. A ver, Esther Amaya, creo. ¿Dónde está esto? Aquí ya está, perdón. Es que le he contestado en privado y... Vale. Pues mil gracias, Almudena. Se está animando la gente a hacer preguntas. Perfecto. Te paso las preguntas por orden un poco cronológico. Una creo que es sencillita, que nos hace Esther Amaya. ¿La FP Dual se estudia después del bachillerato o antes? Depende. Si es una FP básica y un ciclo de grado medio, se puede estudiar antes del bachillerato. O incluso, es que existen varias combinaciones. Se puede estudiar se puede estudiar el ciclo medio, luego estudiar el ciclo superior y luego hacer el bachillerato si la persona quiere. Pero estrictamente lo común suele ser antes del bachillerato hacer la FP básica o el grado medio. Perfecto, muchas gracias. Y el grado superior post bachillerato, ¿no? Sí, suele ser lo común. Perfecto. Otra pregunta de Cristina Vicente, en este caso, ¿cómo nos aseguramos de que los alumnos en la empresa tienen un proyecto educativo serio? O sea, un poco yo entiendo que la pregunta es el seguimiento en la empresa, ¿no? El papel de la empresa como entidad formadora. Sí. Bueno, eso entra dentro de la relación de confianza y la planificación del proyecto de FP Dual. Normalmente los centros educativos, antes de presentar el proyecto, tienen esas reuniones con las empresas y ahí constatan de si realmente ven que esa empresa va a formar bien a los alumnos o no, o sea, ven las intenciones. Ven si las intenciones que a lo mejor esa empresa
lo que necesita y lo que quiere y lo que está dispuesta a trabajar son con alumnos de prácticas de FP tradicional o si realmente es una empresa de perfil formador, como le llamamos nosotros, que realmente quiere invertir en la formación de alumnos del futuro. Eso para empezar, esas son las buenas intenciones del comienzo. Cuando el centro educativo constata de que efectivamente ha dado con un perfil de empresa formadora, pues se firman los convenios, se comienza el proyecto y luego a lo largo de ese proyecto es importante que, bueno, que el centro educativo haga seguimiento y constate de que efectivamente en la empresa está cumpliendo con su responsabilidad de enseñar a los alumnos, a los aprendices, esos contenidos que en principio se había responsabilizado de enseñarles. Muy bien. También nos preguntan, por ejemplo, Amparo García Pérez, ¿qué estudios se imparten en formación dual? Ejemplos. Bueno, en Sí, general, supongo que son ciclos que se dualicen o un poco así a nivel general. a nivel general, por ejemplo, es muy fácil encontrar ciclos que sean de la familia profesional de administración. O sea, ciclos del grado medio de administración, ciclos del superior de administración y finanzas, de servicio a la comunidad también hay muchos proyectos de dual de educación infantil, hay muchos proyectos de dual de dependencia, los hay también muchos de sanidad, de farmacia, dentro de sanidad, farmacia, de higiene bucodental. Dentro de los industriales hay bastantes ciclos de la rama de transporte, de automoción, de comercio, hay muchísimos ciclos de dual. Realmente es que hay ciclos de dual no puedo decir, no puedo poner la mano en el fuego de decir de que de todas las titulaciones de FP que tenemos en España, que son más de 170, pero de la gran mayoría ya existen ejemplos, hasta los más singulares de diseño de zapatos tenemos proyectos de dual. Muchas gracias. Agustín Ferrera nos pregunta, ¿los alumnos pueden elegir la empresa a la que van? ¿Hay una especie de entrevista? Muy buena pregunta. Los alumnos sí, de alguna forma sí, o sea, sí tienen voz en eso. Lo corriente es que el centro educativo, lo normal es que haya más alumnos que plazas de FP Dual en un proyecto, más aspirantes de alumnos que quieran ocupar esas plazas que plazas en sí. Entonces ahí el centro educativo tiene que hacer una preselección en función bueno, a unos criterios que tienen que ser transparentes en el centro educativo. O sea, los alumnos tienen que saber qué es lo que se les va a pedir, qué es lo que se les va a valorar para ocupar esas plazas de FP Dual. Entonces, el centro educativo hace esa preselección y esos alumnos que son preseleccionados, pues sí tienen la opción de decir, oye, pues yo quiero optar a esta empresa. Y efectivamente existe la opción de que esa empresa les haga una entrevista. Hay empresas que hacen dinámicas de grupo, hay empresas que hacen entrevistas personales, pero ahí es el primer momento en el que los alumnos se enfrentan a la realidad, que es ese proceso de selección. Entonces, en función a cada proyecto, pero sí, normalmente los alumnos tienen por lo menos opiniones, decir, oye, pues quiero esta empresa o quiero esta otra, o no sé, o no me interesa ninguna, pues no quiero ocupar esa plaza de FP Dual. Muy bien. Teresa Díaz nos hace dos preguntas, son rápidas, creo. ¿Existe en Madrid la posibilidad de remuneración y en general existe un horario de tarde para la dual? Preguntado por Madrid, ¿no? Sí, sí, por Madrid la remuneración en Madrid, sí. Sí, bueno, Madrid es una de las comunidades autónomas donde es obligatorio la remuneración en FP Dual. Entonces, puede ser más cuantía o puede ser menos cuantía, pero hay una remuneración de FP Dual, eso seguro. Sobre las tardes, eso dependiendo del proyecto de FP Dual. Eso cuando el alumno o vosotros los padres os intereséis por un proyecto de FP Dual para vuestros hijos, eso lo podéis preguntar en el centro educativo. Podéis preguntar qué horarios son los que están estipulados para la formación en las empresas. Podría darse el caso de que alguna tenga la formación por la tarde. Eso es como un contrato de colaboración entre centros educativos y empresas. Entonces, dependiendo de ese contrato que ha hecho el centro educativo y la empresa, el horario de formación en la empresa será una o será otra. O será otro. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Agustín, que está muy proactivo, muchas gracias, Agustín.
Nos pregunta, no le ha quedado muy claro el acceso a la FP Dual. ¿Qué requisitos son necesarios para este acceso? Depende de la titulación que se quiera cursar. Si es una titulación del ciclo medio, el requisito es tener la secundaria. Es el requisito para entrar en una FP dual de grado medio. Si quiere entrar en uno superior, el requisito va a ser o tener bachillerato o tener un ciclo medio de FP. Esos son los requisitos. Yo sé que en Andalucía es que tenemos el caso de la FP básica, lo explicaré por si hay algún padre andaluz también viendo este webinar. Para acceder a una FP básica dual, simplemente el alumno tiene que ser propuesto por el equipo de orientación para sacarse la ESO a través de una FP básica. Ahí no hace falta tener la ESO, sino que el departamento que la directiva pues apoye la candidatura, por así decirlo, de ese alumno para entrar en una FP básica dual. Muy bien, la verdad es que, como dicen mis hijos, lo estamos petando porque voy bajando la lista de preguntas y no llego al final, o sea, no me da tiempo a llegar al final. Espero, pero Estupendo. no sé si vamos a poderlas contestar todas. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos un ratito más. Creo que podemos estirar 10 minutos más, con el permiso de todos. Y nuestro buen amigo Benito Echeverría nos hace una pregunta. Almudena, ¿el alumnado no puede desarrollar en el centro educativo las competencias profesionales a las que te has referido? Por ejemplo, responsabilidad, trabajo en equipo, creatividad. Me gusta esa pregunta. Claro que pueden, lo pueden hacer, pero de una forma diferente y yo creo, vamos, por lo que nos cuentan las empresas, lo hacen a otro ritmo. Hace poco tuvimos una reunión con el presidente de una asociación de empresas, que en fin, es muy expresivo, ¿no? Y él decía que notaba muchísima diferencia cuando sus alumnos de FCT, lo que son las prácticas que hacen en los ciclos de FP normal, los 3 meses de práctica, que él nota enseguida, simplemente de un solo vistazo, de todos esos alumnos que han entrado en su empresa de práctica, cuáles trabajan en la empresa de su padre o de su tío los veranos y cuáles no lo hacen, y que lo sabe al instante. Con eso quiero decir que es que realmente el trabajo en sí, todas esas competencias no pueden ser suplidas en un aula. Todas no pueden serlo, muchas sí, y obviamente un aula también va a aportar otras cosas que una empresa no puede aportar, pero en general las competencias transversales se desarrollan con más facilidad en un entorno real de trabajo que en un aula, por muy buen profesor que sea, por muy bueno que sea enseñando, por muy bien integrado que esté ese alumno, siempre hay algo, una chispa de madurez que se prende cuando los alumnos están aprendiendo en las empresas o estén practicando sus conocimientos en las empresas. Y eso las empresas se dan cuenta enseguida de qué alumnos son los que tienen esa chispa aprendida o no la tienen. Y suele coincidir eso con los chicos que efectivamente tienen experiencia profesional, ya sea porque trabajan los veranos o porque ayudan a su familia o por el estilo. Fantástico. Carmen Villén nos pregunta, ¿hay formación específica para tutores de empresa? Bueno, sí existe actualmente formación Es un específica para tutores de papel, empresa. es un perfil importante este, ¿no? Sí, es un perfil muy importante. Aquí en España no tenemos esa formación tan desarrollada como los países como Alemania y Austria, etcétera, los que tienen más tradición en FP Dual, pero nosotros también existe. Aquí en la Alianza para la FP Dual se dan formaciones para las empresas miembros de la Alianza y aparte la Cámara de Comercio creo que también está desarrollando algún tipo de formación. Y en Andalucía también, vamos, yo ya no sé de otras comunidades de las administraciones públicas, ahí no controlo, pero en Andalucía, por ejemplo, sí la Consejería de Educación también está poniendo en marcha ya las primeras formaciones para tutores laborales. Muy bien. Amparo García nos pregunta, ¿entonces el alumno no acude a ningún centro educativo, solo al centro de trabajo en su horario laboral? Esto es un poco En su la horario, pregunta sobre la alternancia, ¿no? claro, exactamente. Sí hay, de cada proyecto tiene un tiempo estipulado de formación en el centro y un tiempo de formación estipulado en la empresa. El modelo en Andalucía es de un mínimo de 33 horas en la empresa. El resto de modelos no lo sé exactamente, pero sí tiene bastantes horas en las empresas.
pero también existen, la mayor parte de las horas se hacen en los centros educativos. Perfecto. Según tengo entendido, en FP Dual son 3 meses de prácticas en la empresa. ¿Es ampliable este tiempo? Ah, ¿Qué formación en un contexto pedagógico a nivel práctico se realiza el aprendiz antes de pasar los 3 meses de prácticas? Pregunta Isidoro Cándido. Claro, ese tiempo de formación en la FP Dual, que no es las prácticas de 3 meses normales, que es más, eso depende de la comunidad autónoma donde se desarrolle el proyecto de FP Dual, porque cada comunidad autónoma tiene su propio modelo y también depende del proyecto que haya elaborado el centro educativo. Por ejemplo, hay sectores como la informática, donde los alumnos pues hacen bastantes horas de formación en el centro educativo al principio, porque les tienen que enseñar a programar en el centro educativo antes de incorporarse en las empresas. Entonces, por ejemplo, un sector donde se dedica bastante tiempo a estar en el centro educativo. Hay otros sectores que en cambio ocurre todo lo contrario, sino que la empresa está preparada para formar muchas horas. Puede ocurrir, por ejemplo, en el sector ¿no? de hostelería y turismo. Allí, en un hotel, pues un hotel hace muchísimas cosas y entonces los profesores pues, pueden poner en su proyecto de FP Dual, pueden poner que el alumno desarrolle bastantes horas de formación en la empresa. Es que va a depender del sector, va a depender del ciclo y va a depender de la comunidad autónoma. Muy bien, Francisco Barril, solo su primera pregunta hago porque vamos pillados de tiempo, muy justitos de tiempo. Nos pregunta, y es un tema que te toca directamente por geografía, digamos, ¿en Andalucía hay remuneración? En Andalucía no es obligatoria todavía, pero ya se puntúan, o sea, ya la Consejería de Educación puntúa positivamente los proyectos que incluyen remuneración de los aprendices. Mm, Poco a poco se va consiguiendo que las empresas remuneren en dual, pero es de las pocas comunidades que no es obligatorio todavía. Raquel Vivas, compañera de Madrid, nos comenta en el chat, en las preguntas contestando a una pregunta anterior sobre la remuneración en Madrid, nos dice que es un mínimo de 200 euros en grado medio y 300 euros en grado superior, más o menos, de remuneración en la FP Dual. Y la última pregunta, o una de las últimas preguntas, Silvia Estela Martínez nos pregunta, ¿hay experiencias que desde la formación dual el aprendiz logre sus propios emprendimientos de forma independiente de la empresa en la cual realizó la experiencia formativa? Sí, a ver, normalmente en general los jóvenes, no hay un porcentaje de gente joven que quiera emprender en cuanto termine sus estudios, no es algo muy corriente, pero por ejemplo el caso que he contado antes, sí es verídico, del chico que estudió el ciclo grado superior de automoción, porque le interesaba mucho tener toda la experiencia profesional posible en el sector antes de poner su propio taller. Entonces, claro que hay experiencia de emprendimiento en FP Dual y de hecho la FP Dual facilita mucho más esa experiencia de emprendimiento que una FP tradicional, porque la FP Dual es que, para empezar, ya los jóvenes tienen una pequeña remuneración, o sea que ya tienen algo ¿no? de dinero, por decirlo, y ya están cotizando además a la Seguridad Social. Y aparte es que la experiencia profesional que tienen es de 2 años respecto a 3 meses. Entonces facilita ese emprendimiento después. A pesar de que no se queden trabajando en la empresa donde se han formado o las empresas, porque a veces en un proyecto puede un aprendiz formarse en diferentes empresas y que vaya rotando de empresa. Es la minoría, pero puede ocurrir. Pues con todo fruto de esas experiencias lo va a tener mucho más fácil a la hora de emprender, porque ya sabe en qué sector está invirtiendo su tiempo y su dinero, en qué sector está creando un nuevo proyecto profesional y empresarial. Muchas gracias, Almudena, por las respuestas. Fantástico. Yo creo que hemos dado respuesta a todas. Antes de pasar a las preguntas del sondeo, simplemente instar a los participantes, asistentes, a estar muy atentos a las redes sociales y a nuestras comunicaciones, porque en principio nuestra idea como fundación y con COFAPA es mantener una cierta periodicidad, como mínimo uno a la semana, webinar nuevo para padres o madres y el público general, porque al final es muy de interés para todos, mientras dure el confinamiento, y seguramente ya puestos, seguramente seguiremos con estos webinars post confinamiento, porque estamos viendo que están generando mucho interés
por parte de los asistentes y de la ciudadanía, ¿no? También decirles que mañana hemos lanzado otra iniciativa más directamente relacionada con los jóvenes, futuros aprendices y exaprendices también, con la red Somos FP Dual que estamos promocionando y tutelando con a través de la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados. Mañana a las 7 les insto a entrar en el Instagram @SomosFPDual para conocer de primera mano la experiencia de Jordan González, un estudiante malagueño también, coincide andaluz, que estudió FP Dual en el Centro Ave María y está trabajando en la empresa Kipro, y que a través de un directo de Instagram nos explicará su propia experiencia, ¿vale? Y después de este pequeño reportaje, momento publicitario, mil disculpas, porque creo que era bueno poderlo compartir con todos, porque estamos trabajando mucho para hacerlo realidad. Paso a compartir los resultados de las encuestas muy rápidamente. Sorprendentemente teníamos un público de connoisseur, ¿no? De gente que muy conocida y muy puesta en el tema. Normalmente esta barra en un público general está bastante invertida, y sorprendentemente aquí tenemos un público muy premium. Un poco más a comentar. A ver, finalizar el seminario, ¿no? A ver cómo dejo de compartir esto. Disculpen, ¿eh? Vale, bueno, no sé, voy a intentar ver los otros sondeos. Ocultar, ya está. Disculpen, ¿eh? De las ventajas que aporta la FP Dual al aprendiz, ¿cuál te parece más interesante o más significativa? Curiosamente, la remuneración 0%, eso quiere decir que igual no hay muchos jóvenes entre nuestro público, y vamos muy bien dirigidos a padres y madres y público más senior, entre comillas. Dos tercios apuestan por sumar experiencia profesional en entorno real de trabajo. Es cierto, es una de las características más importantes, y un cuarto por mejorar la motivación en el aprendizaje, ¿no? Curiosamente, 0% de la remuneración y la posibilidad del contrato en la propia empresa donde se ha estudiado, un 12%. Muy interesantes estos datos. ¿Qué más? ¿Cuál no he compartido? ¿Qué itinerario? Este resultado sorprendía a nuestro amigo Benito Echeverría, pero son datos reales, digamos, y lo han acertado tres cuartas partes de los votantes. 73% dicen que la formación profesional dual es la que ofrece una mayor empleabilidad, y digamos que como mínimo entre la FP dual y la FP no tradicional hay 20 puntos más, según algunos datos institucionales de la administración, hay 20 puntos más de empleabilidad respecto a la dual, respecto a la formación profesional tradicional. Y la cifra que no tengo, y que es la que sorprendía a Benito Echeverría, es la comparativa entre la formación profesional dual y la universidad. Pero bueno, parece ser que nuestro público de gente conocedora apuesta claramente por la mayor empleabilidad de la formación profesional dual en este caso. Y por último, ¿cuál no he puesto? Exacto, esta. Esta está más compartida. ¿Cuál te parece la diferencia más destacable entre la FP dual y la tradicional? Aquí tenemos casi un cierto empate entre la mayor empleabilidad y un mayor conocimiento del sector profesional y de las empresas, ¿no? Y después el punto de la formación más extensa en el ámbito empresarial. Bueno, son, como ha dicho muy bien Almudena, son claramente dos de los beneficios que ofrece la FP dual frente a la FP tradicional. Muchísimas gracias a todos. Creo que no me dejo nada. Simplemente agradecer de nuevo a Almudena su tiempo y sus ganas y su trabajo. Mil gracias por una exposición tan clara y directa. Y de nuevo darles las gracias a todos los participantes que se han mantenido fiel hasta ahora, la mayoría. Y la idea era estar entre 35 a 45 minutos. Cubrimos perfectamente el timing, con puntualidad germánica. Y nada más, instarles a volver a estar atentos a las redes para las próximas convocatorias,
y a ver si nos vemos mañana en el Instagram de Somos FP Dual para conocer, esta vez de la mano de un chico joven, ex aprendiz, los beneficios y su experiencia propia en la FP Dual. Mil gracias y hasta la próxima. Está grabado, Gracias. perdón, está grabado y lo colgaremos en la web de la Alianza, como con todos los otros webinars que vamos haciendo. A partir de mañana lo tendrán a su disposición grabado para los que no hayan podido o los que quieran repetir la experiencia. Mil gracias, hasta pronto. Gracias a Dios.